Bien, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy día tenemos un gran invitado y más que nunca podemos decir que un invitado de la casa porque fue quien ideó esta casa, el arquitecto de esta universidad. Quiero decirles que yo llevo 15 años en la Universidad Adolfo Ibáñez y me ha tocado recibir visitas de todo el mundo, de universidades grandes y chicas, de europeas y norteamericanas. Y no hay nadie que no se haya sorprendido con la belleza de este campus, con la belleza de su edificio, con su integración a la naturaleza. Tenemos realmente un privilegio de estar donde estamos y de estudiar donde estudiamos. Pero muchas veces no sabemos y no concebimos bien qué está detrás de esta creación. Y entonces hoy día es una gran oportunidad para que quien ha sido el artífice de esto nos pueda contar un poco más, con la profesora Lía Karmelitz que lo va a entrevistar. ¿Cómo concibió lo que concibió? ¿Cómo pensó dónde poner los edificios? ¿Por qué los edificios son así? En fin, hay muchas cosas que nos encantaría conocer, esa reflexión. Esto además va a quedar grabado, así que queda como un testimonio hacia adelante. Y de nuevo quiero decirles que muchas veces no nos damos cuenta del privilegio de estar donde estamos. Yo llevo 15 años y cada vez que llego, estaciono el auto, camino por los pasillos y digo, ¿qué lugar más lindo? O sea, después de 15 años la sorpresa sigue siendo como el primer día. Y detrás de eso hay una creación, detrás de eso hay una visión de mundo, detrás de eso, y esto se integra con artes liberales sin lugar a duda, porque hay una comprensión del ser humano, una comprensión del espacio, una comprensión de la naturaleza. Es de un pensamiento sofisticado, así que qué mejor que José Cruz, Pepe, como se conoce en todas partes, nos puede contar y reflexionar en torno a su creación. Los dejo entonces con el invitado y con la profesora Lía Karmelitz. ¿Escucha? Sí, ahí sí. Bienvenidos todos. Qué bonito estar en este lugar que, tal como decía el rector, es especial, ¿no? Por lo menos es especial. Primero, yo creo que tomando un poco las palabras del rector, quisiera comenzar por entender por qué estamos aquí, en este lugar físico de la ciudad, cómo se eligió este emplazamiento y cómo se decidió ubicar los edificios en este emplazamiento. ¿Cuál es el sentido, la visión que tienen? ¿Y cuál fue el primer edificio que originó esta tremenda como instalación que tenemos, que ya son varios edificios? ¿Cómo se decide hacer el primero y cuál es la relación entre los que siguen? ¿Cómo van concatenándose unos con otros? Bienvenido a todo esto, Pepe Cruz. Gracias. A ver, ¿está conectado esto? Sí. Bueno, primero darle gracias por las elogiosas palabras al rector y ahora intentaré contestar lo que me preguntas tú. Mira, todo esto es verdad que es importante las personas que están implicadas, ¿no es cierto?, en los proyectos. Los proyectos no se hacen solos y los arquitectos, de alguna manera, trabajamos con un encargo. Y por lo tanto, tiene que haber alguien que, por así decirlo, pueda formular ese encargo, ¿verdad? Y en este caso, esa persona era Pedro Ibáñez, ¿no es cierto?, de la familia que ha armado toda esta universidad. Y él tiene una visión particular del país, del territorio y del continente. Él lleva consigo una dimensión del espacio que quizás otras personas no tienen. Toda persona lleva consigo un cierto espacio, ¿verdad? Yo creo que en una presentación que hice antes, con Lía también, decía que una época me entretenía en leer las novelas clásicas francesas y veía cuál era el espacio que tenían los protagonistas de esas novelas. Y me impresionaba porque, como decir,
manejaban un espacio muy pequeño. Su mundo se concebía en un espacio enormemente pequeño, valga la contradicción. Y, por ejemplo, pasando a autores, digamos, americanos, norteamericanos, sobre todo, veía ese cambio de espacio que tienen en su vida, digamos. Conllevan una espacialidad distinta. Y en ese sentido, Pedro tiene un espacio que es de otra naturaleza, que quizá es poco común, ¿verdad? Y eso facilitó que él tuviera la abertura de venir a instalar la universidad en estos parajes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el asunto acá? Es que el emplazamiento aquí, la ubicación aquí, es crucial, porque la universidad se emplaza ante la vastedad de la naturaleza, ¿no es cierto? Ante una dimensión continental, que es la dimensión de la cordillera de los Andes, ¿verdad? Que va desde el extremo sur, ¿verdad?, hasta Venezuela. O sea, tiene una dimensión gigantesca y tiene las alturas, como cadena montañosa, tiene las alturas, digamos, que en toda América son más altas que las del, por así decirlo, de las de América del Norte, ¿verdad? Y eso, el colocar a la universidad aquí, inmediatamente la pone en una dimensión continental. Ahora, eso, si tenemos que hablar, como dijo Francisco antes, si tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del trasfondo, ¿no es cierto?, de la obra. ¿Qué significa eso para un arquitecto? Significa concebir que esta dimensión continental, de alguna manera, tiene que ser parte de la obra. Y eso me obliga a retroceder. Cuando uno tiene que contestar una pregunta, no se tiene que abalanzar sobre la pregunta, sino que retroceder para remontarse a lo que siempre anterior a lo que uno dice, que es lo que hay antes. Antes hay lo siguiente. En mi concepción del espacio, podemos decir que hay una parte que es un anterior, que es pensar, ¿no es cierto?, que en América se produjo un hecho inédito en la historia y único, que Colón, cuando encuentra América, es decir, el hallazgo de América, porque Colón no descubre América, sino que lo encuentra, ¿verdad? Él buscaba las Indias. Cuando encuentra América, aparece, ¿no es cierto?, una nueva dimensión, ¿verdad?, para el mundo. Y por lo tanto, por así decirlo, la apertura del mundo coincide con la apertura de la tierra, o al revés. La apertura de la tierra coincide con la apertura del mundo. De alguna forma, para el mundo occidental, América lo completa de alguna forma, ¿no es cierto? Y eso mismo hace que el mundo también cobre otra dimensión que no tenía. Cuando hablo del mundo, lo digo, ¿qué es lo que es el mundo? El mundo es la totalidad de las obras humanas. Es decir, nosotros nacemos sobre la tierra, digamos, y nos es dada la tierra. La tierra es lo dado, es el sustrato sobre el cual estamos. En cambio, el mundo es la totalidad de las obras que los hombres hemos hecho. Entonces, ser hijos de esa coincidencia en que, digamos, la abertura de la tierra
coincidió con la apertura del mundo, a mí me parece que es un acto, un hecho absolutamente fundamental desde el punto de la creatividad. ¿Ah? Entender esto. Por tanto, ¿qué significa eso en la arquitectura? Significa que la obra tiene que disputar la relación del mundo y la tierra. Quiero decir, si alguien quiere saber bien lo que es el mundo, yo lo explico de una manera sucinta, tiene que leer Ser y Tiempo de Heidegger. Pero bueno, ahí está bien explicado qué es lo que es el mundo, pero creo que con eso ustedes lo pueden entender. Esto significa que disputa la relación de la tierra con el mundo, disputa la relación entre lo transparente y lo opaco. El mundo es transparente porque todas las obras humanas, el pensamiento nuestro puede acceder a ellas, pero en cambio la tierra no es transparente, es lo opaco, porque de alguna forma no se deja pensar, ¿verdad? Porque tiene un desconocido siempre. Claro, la tierra para los geógrafos, la tierra para los científicos, sí, pero desde el punto de vista del arte no es lo mismo. Bueno, entonces, por lo tanto, surge de un dilema creativo, que es esta relación tierra-mundo, esta disputa. Eso es lo que es clave para poder hacer todo este proyecto. Por eso que esta universidad no realiza, por ejemplo, si uno ve en Europa universidades y edificios que algunos, por ejemplo, pueden estar en la naturaleza, se fija que los arquitectos europeos hacen un parque y por otra parte hacen los edificios. No piensan, por ejemplo, que una relación así como podemos pensar nosotros aquí, digamos, una cosa muy distinta, la ordenan de otra forma. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy hablando, todo este trasfondo, lleva a concebir de otra forma una obra de arquitectura. Primero, porque hay también un hecho anterior. ¿Qué sucede a un europeo, por ejemplo? Porque nosotros venimos de Europa. ¿Qué le sucede a un europeo? Que un europeo tiene un patrimonio delante de él, ahí, presente, por siglos. Digamos, un sedimento acumulado de obras humanas que están ahí delante. Por lo tanto, el peso de la historia, el peso de eso, no es solamente un peso del conocimiento de la historia, sino que es un peso real que está delante, una preexistencia. Y nosotros, en América, ¿qué pasa? Que la gente se lamenta, no sé, los chilenos, argentinos y uruguayos, quizás que somos los del extremo sur, nos lamentamos de que no tenemos ningún patrimonio. Es decir, somos unos miserables ante los demás americanos, como pueden ser los mexicanos o los peruanos, etc. Pero esto hay que verlo por la otra cara, que es como, al menos yo lo veo, que esto es una maravilla, porque nosotros vivimos en una libertad que ellos no tienen y podemos contemplar este hecho de esta relación de la tierra y el mundo, ¿no es cierto? Y no estar atados a este peso. Por lo tanto, cuando acometemos una obra, tenemos, como decirlo así, esta libertad. Por lo tanto, a partir de ahí es que se piensa todo este proyecto, cómo debe tratar la universidad, la arquitectura aquí,
para que esta disputa mundo-tierra se dé. Claro, si uno visita, por ejemplo, un campus norteamericano, no sé, Mies van der Rohe, un arquitecto muy conocido, hizo un campus, hizo más de alguno. ¿Y qué son los campus? Son parques, extensiones de parques en los que hay edificios, ¿no es cierto? Esto verdaderamente le llamamos campus, pero no es un campus en el sentido que se entiende en el mundo por un campus. No tiene nada que ver con un campus. ¿Por qué? Porque aquí cada obra tiene un enclave. ¿Qué significa que tiene un enclave? Que está colocada donde hay accidentes geográficos y topográficos que hacen que el emplazamiento sea un paraje que tiene una singularidad propia en la cual siempre aparece la dimensión de la vastedad de la naturaleza. Porque otro te diría, oye, pero ¿por qué no siguieron poniendo los edificios hacia arriba? ¿Por qué se fueron tan lejos con posgrado? No han entendido nada. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la naturaleza, la vastedad de la cordillera de los Andes, esta dimensión continental, es parte del proyecto educativo de esta universidad. Ese es el asunto, eso es lo que hay que entender, ¿no es cierto? Y aquí cuando un alumno llega, ¿verdad?, sabe lo que es un amanecer, sabe lo que es un ocaso, sabe lo que es el alba, ¿no es cierto?, etcétera. Sabe eso, eso está presente en el ritmo de la vida de esta universidad. Es decir, el asunto es la relación entre estudio y contemplación, ¿verdad? Esto es lo que, digamos, sostiene, por así decirlo, el ritmo entre estudio y contemplación, este hecho, ¿verdad? Y la arquitectura, ¿qué hace? Se hace cargo de esto que podríamos llamar que la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, con su dimensión continental, tiene lo que podemos llamar en América una extensión, o sea, esto es con la extensión. Por lo tanto, habitar en los cerros de la precordillera de los Andes, la extensión de América, significa un modo de tener que incorporar dicha dimensión al habitar de esta arquitectura. Eso, cuando vayamos dando un paseo por la universidad, lo vamos a poder comprobar perfectamente, cómo eso se va dando. Ahora bien, este es un punto, pero claro, es un punto que interactúa con otros puntos, porque cuando se tiene que pensar una obra con esta envergadura de dimensión, tiene que pensarse simultáneamente con otra cosa. No sé si hay una pizarra por acá y algo. Yo no puedo dejar de tener una parte profesoral. ¿Ya? Ahí, no sé. Bien digo que se piensa con más dimensiones las cosas. Simultáneamente, a ver, hay muchos previos, pero el pensamiento es más elaborado en la medida que es capaz de pensar en simultaneidad varias dimensiones, no una por una. Todos ustedes saben que una suma, ¿no es cierto?, cuando uno es niño es mucho más fácil que una multiplicación o que una división. Bueno,
por algo es, porque no son sumas de cosas, sino que son interacciones de cosas, son dimensiones simultáneas. ¿Qué pasa? Que este proyecto, con esto que yo estoy explicando, obligó a detenerse ante él, digamos, para poderlo concebir, sin hacer nada. No es cosa de que, llegó el encargo, está hecho, hay que abalanzarse sobre esto, empecemos a trabajar. Primero, no concebir jamás un encargo de arquitectura con el encargo de un edificio. ¿Por qué? Porque un edificio trae consigo una figura, es decir, deja atrapada la cabeza, digamos, en una figura. Y cuando se queda atrapado en una figura, de ahí no se va a salir nunca, porque el punto de inicio, el principio, es una figura, sino que se piensa en una obra de arquitectura. El español tiene una cosa maravillosa, que la palabra obra no es como en el inglés, que es work, y de ahí los ingleses no pueden salir. Yo cuando he querido explicar esto en países de habla inglesa, es un quebradero de cabeza, porque no hay cómo explicarlo, digamos. Ellos no distinguen eso. Nosotros tenemos la palabra obra, que no tiene una figuración, no tiene una imagen, es libre. Entonces se piensa la obra, aquí en este caso, con 4 dimensiones simultáneas. ¿Ya? Pepe, yo te puedo interrumpir un Sí. cortito. Quisiera como integrar dentro de esta idea de las 4 dimensiones algo que quizás para todos es bastante evidente, que es como el rol que juega la luz en tu arquitectura, en la arquitectura de los edificios, y el rol que juegan los recorridos. Sí. Que Bueno, tú hablaste es que de contemplación y quizás sí, ahí hay alguna... Eso es parte de cómo entra las dimensiones que están acá que voy a explicar. ¿Ya? Va a ser más denso y más aburrido quizás, pero más verdadero. Esto es una charla magistral de un maestro, tienen que No, lo que digo, aprovechar. ¿cómo se piensa eso? Uno, en vez de abalanzarse, se retira de esto y tiene que concebir una cosa que es anterior. Porque siempre la dificultad en una universidad, en todas partes, ¿cuál es? Es ir atrás. El que es capaz de mirar más de atrás las cosas puede entenderla. El que está sumido no puede entenderla, ¿no es cierto? Es como, no sé, nosotros estamos... No, pero sí, es que eso se da en todo en el ser humano, cómo se comporta. Cuando uno come, ¿no es cierto?, baja un poco la cabeza o nada y se sube los cubiertos, pero un perro se tira a comer en un plato o en lo que sea, pero baja, queda hundido. El ser humano no, está erguido porque está con otros, está viendo otras cosas, ¿no es cierto? No funciona así, no es pura alimentación para él comer, es compartir y otras cosas. Entonces esas son las múltiples dimensiones que la arquitectura tiene que siempre que ver. Pero pensar lo siguiente, un cuadrángulo, ¿ya? Un cuadrángulo que tiene 4 aristas. En una está la ubicación. En otra está la universidad. En otra está la abstracción, porque todo esto que estoy hablando yo es un pensamiento abstracto. Después lo voy a explicar. Abstracción. En Core de Arte justo estamos como en esa etapa, así que lo van a comprender. Y esta, digamos, lo que se llama la forma. Entonces, hay que pensar, ¿qué es, en términos arquitectónicos, una universidad colocada en esta ubicación? Porque es un hecho singular, no se piensa desde la generalidad, ¿me entienden? No se piensa desde la generalidad, se piensa de casos únicos, porque la arquitectura, en
mi punto de vista, que he elaborado a lo largo de mi vida como arquitecto, se engendra en casos únicos no repetibles, ¿ya? Y a la arquitectura no le he dado pensar desde la generalidad como a la filosofía o a la ciencia. La ciencia y la filosofía tienen que pensar desde la generalidad. Los arquitectos podemos pensar desde la singularidad. Y hay que elaborar un pensamiento de una abstracción de la singularidad, que es lo que he hecho yo, digamos, dedicarme a eso, para poder pensar todo esto. Bueno, todo esto, como dice, la universidad es con esta ubicación, con lo que expliqué antes, con la disputa entre el mundo y la tierra. Es con una abstracción y es teniendo en cuenta la forma, ¿ya? Puedo después explicar todo esto, puedo retroceder o avanzar y contestarle a Lía lo que me estaba diciendo. Pero tengan en cuenta esto, que no se piensa solo la ubicación, ni se piensa solo la forma, ni la universidad, ni la abstracción, digamos, la abstracción que preside la forma de pensar. Son todas esas cosas simultáneamente. El pensamiento simultáneo es a ver, aquí, digamos, no son pensamientos que hay este otro tipo de pensamiento. No. El pensamiento son grados de abstracción. La abstracción es por grados, ¿ya? Eso lo puedo explicar después. Entonces, ahora me tienes que repetir la pregunta. Que yo creo que algo que a todos nos llama la atención y que vivimos a diario es la forma en que entra la luz, la forma en que incide la luz en los espacios y la forma en que incide la luz en los volúmenes desde el exterior. Y cómo se recorre a la universidad. O sea, yo creo que esta disputa que tú hablas, yo la interpreto como esta relación entre los llenos y los vacíos, la relación entre el cerro y el edificio, que van como vinculándose, desvinculándose, y generan ciertos recorridos, ciertos espacios de contemplación que tú hablaste. ¿Y cuánto importa en ese...? Ya. O sea, ¿qué es lo que motivó esa relación? ¿Y cuánto incide la luz desde la perspectiva interior y desde la perspectiva exterior de los espacios? Pero yo antes de decir lo de la luz, tengo que decir una de las cosas para ordenar la cuestión. No te puedo contestar directamente porque, bien, si vemos el punto aquí que dice universidad, ¿qué significa aquí universidad? ¿Qué significa aquí, en esta obra? En esta y en las demás, porque ese es un principio para todas. ¿Qué significa aquí universidad? Significa una cosa, que el estudiante cuando entra a la universidad entra en un momento nuevo en su vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño no tiene un anterior a sí mismo, pero un joven que entra a la universidad ya tiene un anterior a sí mismo. Y ese anterior a sí mismo, ¿no es cierto?, hace que la universidad sea en sí misma un asunto inespecífico. Ustedes van a decir, a ver qué está diciendo. ¿Por qué? Porque la universidad no está en el auditorio, no está en el aula, no está en la biblioteca, no está en el casino, no está en la cafetería, no está en no sé qué otra cosa, en las salas de clase. Está en todas ellas, pero en ninguna en particular. Entonces, ¿dónde está la universidad? Está en el hecho específico de estar entre todas ellas. ¿Y qué es lo que une a todas ellas? El movimiento que puede hacerse en ellas. Porque ese es un estar en libertad. Pero ese estar en libertad, para que sea posible, tiene que siempre presentar lo que se llama aquí en este proyecto habitar en lo múltiple. Es una universidad, debe ser habitada en lo múltiple. Miremos esto. Ahí hay una persona ahí.
hay los que están aquí en esta platea, los que están arriba en esa otra platea, hay otro que está mirando allá de la escalera, podría estar sentado, otra persona está atrás en el plano horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, no sé si me faltó uno. 5 formas de estar. Esa es cómo se encarna la libertad para habitar la universidad. Nunca hay algo obligado, siempre es libre. O sea, el alumno tiene que vivir la plenitud de la libertad aquí. Entonces, eso mismo está en la forma de entrar a los interiores y salir de ellos. No es una universidad que uno se enfrente a una puerta, ¿no es cierto? Como los edificios antiguos de un palacio, la casa central de la Católica, uno llega por la puerta y entró a la universidad. ¿Qué pasa? La universidad también está en el patio, está en los senderos de la naturaleza. ¿Entienden? Entonces empieza a ser otra concepción distinta, porque ¿qué es lo que estamos disputando? Estamos disputando la relación mundo-tierra aquí. Eso es lo que tiene que hacer esta universidad. Eso es lo genuino, porque todo lo demás sería una copia de otras universidades. Entonces no es una cuestión de edificio acá, ¿se fijan? No es una cuestión de que sea un edificio, porque aquí la masa se dispersa y hay unos cuerpos que están más arriba, otros cuerpos más abajo, se enlazan unos por otros en el espacio. ¿Por qué? Porque estamos habitando un cerro, ¿no es cierto? Un cerro de la precordillera. Y esta obra de aquí inventa un modo de habitar esa pendiente. La otra de arriba inventa otra forma de habitarlo, porque es singular, no es igual, pero teniendo en cuenta estos mismos principios. Y eso es lo que da lugar a que aquí el acto real de habitar con el cuerpo, ¿no es cierto?, es lo que importa. Y ese acto real de habitar con el cuerpo, aquí en esta universidad, el estar se da en el circular con sus pausas y detenciones, ¿verdad? Esto es una detención a un circular, ¿verdad? Y todo lugar es una detención, con caracteres distintos unas de otras. Pero ese es el acto inespecífico, básico, digamos, de la libertad, en que siempre hay distintas maneras de ir de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, si yo voy de este lugar a, a la cafetería que está allá, me puedo ir por aquí por dentro, salir por fuera, puedo subir arriba, irme y bajar por la última escalera de allá. O sea, cada cual puede improvisar su propio recorrido, nunca está obligado. Esa posibilidad de invención, de vivir habitando esto que está hecho para ser habitado con libertad, es lo que le da esplendor a esto. Entonces, de ahí sale su relación con la naturaleza. ¿Y cuál es la relación con la naturaleza? Una de ellas, la luz. O sea, me costó llegar a la luz, pero llego. Pero llego porque evidentemente es más compleja la cuestión, ¿no es cierto? La luz es una forma, ¿no es cierto?, en que el acontecer de la naturaleza se hace presente en la obra. ¿Por qué? Ustedes que vienen aquí a distintas horas verán que siempre los interiores están animados por luces distintas, porque nunca es igual. Hay un transcurso de la luz con su variación a lo largo del día y a través de las estaciones, de manera que, ¿no es cierto?, en las mañanas es una luz más fría, después va siendo una luz más cálida, si es verano es aún más cálida, etcétera. Es decir, todas las matices que quieras están presentes en la vida de la universidad. También esa dimensión de la luz está también afuera entre la luz y la sombra, en la diferencia que hay en los patios, en la diferencia que hay cuando uno atraviesa los patios bajo los cuerpos elevados, ¿no es cierto?, se producen zonas de sombra, ¿verdad?, que van produciendo en el suelo también
el dibujo de sus sombras, y uno se puede detener ahí porque hay una sombra en un momento en que el sol arrecia muy fuerte o que la lluvia molesta, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es parte de esta interacción que tiene la arquitectura con la naturaleza, ¿verdad? De esta gran interacción de estas, disputando esta dimensión, ¿verdad? Eso, no sé si contesta lo que estás preguntando. Totalmente. Además que Ya. quiero como enfatizar en que está muy bien logrado, porque efectivamente todos tenemos una relación con la iluminación de cada uno de los espacios especial, y las circulaciones que tú planteas como un objetivo, efectivamente recorremos la universidad de distintas maneras, no llegamos nunca de la misma forma a cada uno de los espacios, y eso es realmente una experiencia diaria interesante. Y en ese sentido quería aprovechar como para cerrar un poco esta conversación, cómo esos elementos que tú planteas como de alguna manera rectores, ¿no? Esta manera de habitar la cordillera, de circular, y la iluminación y su relación con la naturaleza, son inspiradores para el aprendizaje. O sea, ¿de qué manera esta arquitectura podría ser inspiradora para el aprendizaje? Bien, ahí yo tengo esta otra dimensión que es la forma, ¿no es cierto? Eran 4, bueno, la corrieron ahí, no sé si la ven, ¿no es cierto? Eran ubicación, ¿no es cierto? Abstracción, universidad y forma. ¿Qué significa eso? Yo pienso que en este ámbito que estamos hablando, la educación podría concebirse como el aprender y enseñar a dar forma. ¿A qué? A todo. Es decir, a las maneras, a las ocurrencias, a las imaginaciones, al pensamiento. Es decir, lo que hace que la formación, la palabra formación, ¿no es cierto?, se usa como sinónimo de educación, pero como una profundización de la educación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, no es cierto, cuando nosotros, y darle forma al propio cuerpo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando unos papás mandan a su hija, a su hijo, a que haga danza? ¿Qué logra ese niño? Que ese niño, esa niña, tiene una armonía para mover su cuerpo, sabe darle forma a su cuerpo, ¿no es cierto? Sabe darle forma a su cuerpo. Es una educación, es una formación. Yo un día miraba por la ventana de mi estudio, distraído, porque cuando uno está distraído, observa cosas que si no, no se daría cuenta. Y pasaba una persona por delante, pero lejos, por la vereda del frente. Y yo miraba la cara, tenía los ojos mirando la cara, pero la vista descendió y miré el cuerpo. Y en la cara yo no había advertido, pero cuando miré el cuerpo, cómo caminaba, me di cuenta que era una niña joven y que su cara se veía a esa distancia bien bonita, digamos. Y cuando desciendo la mirada, me doy cuenta que era una mendiga. ¿Por qué? Porque caminaba completamente desarticulada. O sea, los movimientos del cuerpo, por ejemplo, son formas que revelan, ¿no es cierto?, son modos que revelan la capacidad de forma que ha tenido esa educación para educar el cuerpo de un joven. Esa es la cosa. Entonces, ahí es donde se toca la universidad con la enseñanza, digamos, en la forma. O sea, la forma aquí es fundamental, porque cuando se ha estado en un lugar, ¿no es cierto?, en que la forma es fundamental, es como un primer hecho, ¿no es cierto?, que permite poder entender el valor que tiene eso, ¿no es cierto? Porque si tengo que darle, no sé, a las ideas tengo que darle forma, ¿no es cierto?, para un examen.
tengo que darle forma a la entonación de mi voz para hablar. Todo es un problema de forma. ¿Y la arquitectura en qué se debate? En darle forma al espacio para el habitar del ser humano. Eso es. Entonces, ahí se encuentra la educación con la arquitectura. Por eso que un arquitecto, digamos, puede pensar bien este asunto, me parece, ¿no es cierto? No sé si aclara, no aclara, no sé. Yo complementaría desde una cosa más práctica la idea de la creatividad. Yo creo que esta universidad inspira también a ser más creativos, Bueno, conocer espacios distintos. Es que cuando yo estoy hablando de la forma, ¿cómo se llama esto? El poder contemplar que la universidad, después puedo explicar más porque el punto universidad es más largo, de alguna manera aquí se trata, ¿verdad?, de una forma en variación. ¿La invención cuál es? De una forma en variación. ¿Pero por qué? Y esa forma en variación es porque ella puede despertar el anhelo de forma que tiene un estudiante. Y eso es la creatividad, ¿no es cierto? En todo sentido. Porque nada del ser humano puede ser sin forma. A veces es bonito que uno puede estudiar una cultura que sea absolutamente, como decir, no sé, pueden ser unos indios del Amazonas. Y a mí me impresiona, por ejemplo, que hay unas tribus en el Amazonas que pueden estar encluquillados y como decir, y trabajar en cuclillas, digamos, una mañana entera haciendo algo, haciendo un trabajo. Nosotros no sabemos, por ejemplo, han desarrollado una forma de darle una forma a su cuerpo para poder estar en reposo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, la forma en ese sentido, aquí lo que quiere es despertar los sentidos, ¿no es cierto? Y avivar el espíritu, eso es. Pero dejando siempre en libertad el habitar. Eso es lo más importante, porque hay arquitecturas con muchas formas, pero resulta que son formas que más bien obligan, ¿no es cierto? Obligan y no dejan en libertad. Entonces la ecuación de dar forma a algo, pero al mismo tiempo permitir la libertad, es una ecuación muy difícil en arquitectura, porque eso significa que hay cosas en la obra que deben estar muy presentes y cosas que deben retirarse. O sea, se trabaja con el aparecer y, por así decirlo, el ocultarse. ¿Ya? El aparecer y el ocultarse. Ambas cosas tienen que ser simultáneamente presentes, porque si no, si se produce una saturación en la forma, se pierde la libertad de habitar. Muchísimas gracias, Pepe. Yo quisiera aprovechar este momento en que es muy difícil encontrarse con un arquitecto de esta envergadura y de un edificio como este, para ver si los usuarios, estudiantes, sobre todo profesores, quisieran hacer un par de preguntas a nuestro arquitecto. Hay espacio solo para 2 preguntas porque nos queda muy poquito rato, así que ofrezco la palabra. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes, buenos días. Me parece muy interesante la arquitectura del edificio F, pero quería preguntar por qué solo una escalera diseñó, siendo que mencionó como que todas llegar de diferentes formas a un lugar. Así que lo pensó. No te entendí muy bien, es que acércate perdón. más al micrófono. Que el edificio F sí. tiene una escalera. Si fue como un diseño como a propósito de eso, ¿tiene algún trasfondo? Como para subir al segundo piso. Tendríamos que ir a ver exactamente lo que estás diciendo, porque
Eh, hay que entender que ese edificio se puede acceder por fuera. Entonces no hay una sola, ¿me entiendes? Entonces hay que pensar que ese edificio, ¿qué es lo que hace? Abraza el terreno, tiene dos brazos en ambos costados que se incorporan a los paseos que hay por el cerro. Entonces, ahí también está presente, ¿no es cierto?, la pendiente, el habitar la pendiente de la cordillera de los Andes, como un edificio que es mucho más, por así decirlo, simple que estos, o que el posgrado, o que los talleres, ¿no es cierto?, igualmente tiene un agarre, por así decirlo, con lo que es habitar la cordillera, y en cada nivel, ¿no es cierto?, tú tienes posibilidades de no solo un punto, sino que más de un punto, conectarte con los exteriores. En la biblioteca, pues abajo, o sea, la planta baja tiene terraza adelante, atrás, para estar al sol, para estar a la sombra, para estar en invierno, para estar en verano. Entonces, bueno, interiormente con una escalera se puede resolver si tú también puedes acceder, salir y entrar por varios lugares a distintos niveles. Esa sería la respuesta. Hola. Hola. ¿Cuál fue como el proceso individual que hizo usted para entender o que funcione el edificio en términos de lo estético y lo funcional? ¿Y con quién hizo ese diálogo? Porque me imagino que a veces un arquitecto quiere generar como su idea, su personalidad dentro de los edificios y se topa a veces con edificios que tienen una funcionalidad mucho más allá de lo estético, y fue un diálogo individual con usted o con alguien tiene que estar como, por ejemplo, batallando en el sentido de quiero esto de esta forma, pero también hay que estar todo el rato pensando en lo funcional y si va a ser realmente útil. Mira, esto tiene, como todo, varias dimensiones. Lo primero es que si un arquitecto no tiene una idea de cómo quiere, qué es lo que quiere concebir para habitar una universidad, cuál es la invención, digamos, queda en la pura funcionalidad, ¿verdad? La pura funcionalidad no tendría necesidad de tener todas las entradas que tiene, no tendría necesidad de todo eso. Entonces, eso es una primera cosa, pero evidentemente que la arquitectura se hace incorporando, ¿no es cierto?, se hace incorporando digamos, a la universidad misma, porque la universidad redacta un programa de recintos, un programa, digamos, con los metros cuadrados que quiere que se hagan, y hay un diálogo permanente. En el caso nuestro, primero, yo tampoco estoy solo, está mi mujer aquí en la segunda fila, que también es interlocutora y trabaja en todos los proyectos de la universidad. Entonces, y está también otras personas que han trabajado conmigo, digamos, como Hernán Cruz también, primo mío, y estuvo también Juan Purcell, bueno, personas con las que uno también conversa las cosas, digamos, las discute, pero nosotros, por ejemplo, todas las obras las vemos con Pedro Ibáñez completa. Él se mete en todo, hasta en el último detalle. Entonces, bueno, y eso es extraordinario, porque no hay mejor que tener el interlocutor. O sea, al revés de tener miedo de eso, mientras mejores son los interlocutores, mejor es la obra. Y ya dije al principio que el mérito de haber encontrado este lugar es de Pedro Ibáñez. Entonces, el que se meta mucho es lo mejor que a nosotros nos ha pasado en nuestra vida, ¿verdad? Digamos, de arquitecto, porque no es un cliente, digamos, es otra cosa, Pedro, ¿no es cierto? Entonces, ahí se pueden debatir y disputar las cosas. Y a veces se disputan mucho y se discute mucho, pero eso hace que nunca se caiga en un funcionalismo, ni se caiga, por otro lado, simplemente en un esteticismo en el cual no se acoge lo que requiere que se acoja una universidad, ¿verdad? Es fundamental. Entonces, eso es importante entender que la arquitectura, que una obra de arquitectura da lugar a lo que se llama
lo que yo llamaría los externos y los internos, ¿no es cierto? Los externos es todos aquellos que deben ser convocados para una obra de arquitectura, como el ingeniero calculista, como los ingenieros que hacen las instalaciones, como los ingenieros que ven todos los temas, digamos, de comunicaciones, y las personas, digamos, los clientes, la universidad misma, con el desarrollo de sus programas y sus discusiones. Pero, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo esta sede, la universidad nunca más nos había hablado a nosotros de la fertilización cruzada. Y sin embargo resultó que cuando estaba hecha se dieron cuenta que les iba muy bien para este concepto que estaba elaborando de fertilización cruzada, porque los programas, digamos, de cómo se distribuían los recintos en la universidad ayudaban a que se encontraran personas de distintas especialidades, digamos, en los corredores, en las rampas, en distintos lugares, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Digamos, en esto que decía Lía, que aquí en la universidad, esto de las circulaciones y toda esta libertad, es hacer, como decir, que el desplazarse de un lugar a otro, digamos, el pasar se convierta en un pasear, ¿no es cierto?, con ese carácter que tiene eso. De manera que el pasear tiene un cierto goce, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se trata de que haya una continuidad para el pie y una variación para el ojo, por así decirlo. Por eso las rampas otorgan eso, continuidad en el pie, para no tener que ir atento al suelo, y una variación para el ojo, es decir, el espacio siempre va cambiando. Después podría explicar por qué va cambiando en virtud de lo que es concebir una universidad en que los estudiantes son de a uno, son uno a uno, son en su ser persona e individualidad, que es lo contrario de una estación de tren, de una estación o de un aeropuerto, ¿te fijas? De un mall, que son espacios para acoger una masa y por lo tanto son una repetición de un mismo espacio que hasta que alcanza su tamaño. Aquí no, siempre vamos por espacios singulares, siempre, porque se trata precisamente de que cada uno, digamos, es importante, no es una cosa adocenada. No hay el elogio de la multitud, siempre hay un recato de la cantidad de alumnos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un centro comercial tiene las barandillas de sus distintos pisos de cristal. ¿Por qué? Porque se trata de hacer el elogio de la multitud comprando, consumiendo. Pero en una universidad no se trata de hacer el elogio de la multitud, se trata de que de alguna manera haya un recato en ese sentido y que los cuerpos, ¿no es cierto?, de alguna manera aparezcan y desaparezcan. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, desde abajo, digamos, de los interiores de los halls, por así decirlo, de las distintas obras, ve cómo los cuerpos de repente aparecen, de repente desaparecen, ¿no es cierto? No es algo tan obvio, todos esos cuerpos que andan ahí, no. Entonces, hay una animación, pero al mismo tiempo eso nos protege, nos da una cierta intimidad también, ¿no es cierto? Son cosas más sutiles, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? Muchas gracias por la respuesta. La dificultad de crear un proyecto así de grande es mucha, porque no solamente el proyecto termina cuando se termina la construcción del edificio, sino que continúa una vez que el edificio ya está en pie, rellenando los espacios vacíos y generando la idea que en un inicio se formó, concretándola. Y conversando con profesores que han estado desde los inicios, veían la dificultad a veces como de llenar ciertos espacios que a veces se pretendía que no tenían tanta utilidad, y de a poco se han ido utilizando a convertir los edificios como los vemos hoy en día. Haciendo como una autocrítica al proyecto, que tú lo conoces mejor que nadie, usted, perdón, si es que podría volver a empezar, ¿qué haría diferente? ¿Cómo? A ver, no te entendí. A ver, es que
Es que, a ver, si yo partiera de cero ahora, soy otra, digamos, arquitectónicamente soy otra persona, entonces es imposible que hiciera lo mismo, porque evidentemente uno siempre piensa ¿cómo decir?, de la simultaneidad de todas las obras que ha hecho. Entonces, ¿cómo decir?, uno no va en un transcurso en que la última obra está sobre la obra anterior, ¿no es cierto? Como los periodistas les gusta preguntarte ¿cuál es tu última obra? Como que la última obra es la mejor. No necesariamente, digamos. ¿Cómo decir? Porque depende del momento, pero tendría que, a ver, pero que para eso tendría que haber también el encargo formulado de nuevo. Claro, es que no es una cosa mía, digamos, yo no tengo la llave así. De alguna manera, cuando uno hace una obra, después queda fuera de la obra. Queda fuera, en el sentido, yo no miro esto también, no como, a ver, es que aquí quizá hay una cosa que se las tengo que explicar. El mundo de hoy está muy centrado, no lo quiero decir como una crítica, pero está muy centrado hoy en el yo, quizás por toda la cosa de las comunicaciones que son individuales hoy. Antes, cuando llamaban al teléfono de una casa. Entonces, el que atendía el teléfono le gritaba, oye, que te llama el pollo, no sé, que te llama el chico, no sé, toda la casa se enteraba de todo, ¿no es cierto? Es decir, se vivía en un estado, digamos, mucho más, como decir, comunitario, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es lo que pasa ahora, que cuesta entender que cuando uno hace una obra, ¿qué es lo mayor cuando se hace la obra? No es lo que yo diga ni lo que dijo el otro, no. Es lo que hace a la obra crecer como obra o ser mejor como obra. En ese momento uno no tiene que estar, como quien dice, en su yo, sino que tiene que estar en hacer que esa obra esplenda. Y para eso, yo expliqué la otra vez, que la Lía me hizo una pregunta buena, expliqué lo siguiente, que cuando nos habían encargado el pabellón de Chile y había que construirlo, y esto lo hice muchas veces, hacíamos una maqueta, pero la maqueta no era para presentarla en una exposición, no era para decir que bueno, los arquitectos, mira lo que hicieron, no, la maqueta era para mostrarle a todas las personas que iban a trabajar en la obra, a todos los obreros, llamémoslo así, de distintas cualificaciones, cuál era el proyecto y cuál era la totalidad de la obra, que ellos pudieran también tener en la cabeza hacia dónde iban y en lo que estaban, ¿no es cierto? Y que de alguna manera pudieran apreciar qué es lo que era trabajar en una obra en que estaba implícita una creatividad para inventar y que ellos eran fundamentales, todos ellos, en lo que se hiciera. Entonces, ¿cómo decir? En la obra uno deja, digamos, por una parte tiene que dejar que los demás hagan y uno lo que actúa ahí no es para tener razón o no tenerla, es para qué es lo mejor en la obra en este momento, qué es lo mejor. Y si eso que estamos resolviendo, lo mejor lo dice un carpintero o lo dice el project manager, no importa, pero están todos los oídos están para eso, ¿te fijas? Entonces, la obra de arquitectura tiene algo, digamos, no es lo mismo, pero como el cine. ¿Quién es el que hace el cine? ¿El guionista? ¿El director? ¿Los actores? O sea, son muchos también, ¿no es cierto? Son muchos los que intervienen. Y entonces el fotógrafo, o sea, el que filma, entonces es una obra que de alguna manera tiene una cosa colectiva también para ejecutarse. Por lo tanto, la obra se puede realizar en la medida, ¿no es cierto?, en que todos están. ¿Por qué? Porque la obra
es la protagonista. Por sí misma ella cobra una entidad. Es como los que están haciendo la película, que la película tiene que cobrar una entidad. Y para eso, digamos, el director se pliega a los actores al director, el que ve el sonido también, el que filma también, el director artístico, y el otro, y así. Y aquí también hay una cosa así. Entonces, se tiene una vivencia como un poco distinta en ese sentido, ¿ya? No sé si eso ayuda a entenderlo. Para los que no saben, porque Pepe refirió una obra al pabellón de la Expo. Es el pabellón de la Expo Sevilla 92, ¿cierto? Que representó a Chile, que fue una obra paradigmática a nivel internacional y muy importante para el país. Así que googleenla, que es una obra de Pepe muy, 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 muy trascendental. Estamos llegando al final, me indican ahí arriba. Yo quisiera agradecer la participación, agradecerle a Pepe tomarse el tiempo de venir a ver a una obra, un hijo, ¿no? Un hijo con todos sus descendientes. Y cerrar un poco, no sé si tú quieres despedirte cortito con alguna. Quiero decir algo. En honor a la verdad, el pabellón lo hicimos mano a mano, Ana, mi mujer que está sentada ahí, y yo. Y de hecho, todos los dibujos lo hizo ella, porque no alcancé a hacerlos yo. Creo que pocos, hice algunos planos y ella hizo todos los dibujos. ¿Ah? Y ¿cómo se llama esto? Y fue así, por la noche, a las 3 de la mañana, a cualquier hora, así fue una cosa, una locura. Pero bueno, sí, muy contento de que la universidad se interese en la importancia que tiene la arquitectura, digamos, en la vida de la universidad, ¿no es cierto? Este lugar, ¿verdad? El haber hecho toda esta universidad en estos parajes, en vivir con la naturaleza, todo esto es un asunto inédito que creo que la universidad tiene que valorar mucho como parte integrante de su proyecto, digamos, educativo, que es un poco la idea de Pedro Ibáñez y que de alguna manera a nosotros nos entusiasmó y nos sigue entusiasmando muchísimo, digamos. ¿Ah? Y agradezco eso, que se interesen en que yo se los pueda explicar. Nos vamos, muchísimas gracias, Pepe. Y estudiantes, yo creo que hay que valorar estas instancias que son realmente universitarias, donde podemos compartir con gente que es difícil encontrarse a diario.